Muy bien, que Dios les bendiga. Contento de estar una vez más compartiendo de esta enseñanza que esperamos que sea de mucho provecho y mucha edificación para cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 20. El domingo pasado comenzamos un estudio acerca de los 10 mandamientos. Vamos a estar estudiando los 10 mandamientos de manera ordenada, de manera sistemática, y sacando el máximo provecho, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a cada uno de los temas importantes, ¿verdad?, que la Escritura nos habla acerca de estos valores y principios absolutos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la introducción solamente ya a los 10 mandamientos. ¿Ya? Los judíos, el pueblo judío en el Talmud, ellos consideran el versículo 2, si lo puedes visualizar ahí en tu Biblia, como el primer mandamiento. ¿Ya? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para los judíos, este es el primer mandamiento. ¿Ya? Y luego ordenan el resto. Para nosotros en general, el mundo cristiano, ya también los protestantes, también los evangélicos, abordan, ¿no es cierto?, del versículo 3 en adelante, ya los 10 mandamientos. Particularmente del 3 al 6, consideramos, ¿verdad?, que ahí está el primer mandamiento. Pero los judíos, ya por el hecho de que este decálogo fue dado primeramente a ellos, toman este primer versículo 2 como el primer mandamiento porque establece un marco muy interesante en cuanto a la relación que Dios quería tener con su pueblo. Entonces establece la norma jurídica, por decirlo así, ¿no es cierto?, de la relevancia de estos 10 mandamientos para con su pueblo. ¿Ya? Vimos, ¿verdad?, que en este primer versículo se establece una relación exclusiva, cuando Dios le dice, ¿verdad?, yo soy Jehová tu Dios, una relación cercana, directa, exclusiva con su pueblo. Vimos también el domingo pasado una relación redentora, cuando Dios le dice a su pueblo que te saqué de la tierra de Egipto, yo te rescaté, te saqué de ahí, ¿verdad? Y como vemos en la Escritura, con grandes prodigios y milagros, para hacer notoria el nombre, la gloria y la salvación de Dios en la humanidad. Y luego vemos también una relación de servicio y señorío, vimos el domingo pasado, ya cuando Dios le dice que te saqué de casa de servidumbre. Fueron rescatados, ¿verdad?, de ser esclavos para ser dedicados a un pueblo, ¿verdad?, de siervos. Ya una relación de servicio y señorío. Y vimos cómo esto también aplica a nosotros hoy en día. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Dios tiene un trato distinto para con nosotros. Nosotros tenemos promesas espirituales. Israel tenía promesas físicas y terrenales. Son dos instituciones completamente diferentes, aunque con un mismo Dios. Y Dios también tiene, ¿no es cierto?, un propósito para nosotros. Él también quiere establecer con nosotros una relación exclusiva de santidad, una relación redentora a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y una relación de señorío y de servicio. Bueno, eso vimos el domingo pasado y hoy ya nos corresponde, después de ese versículo que nosotros, el versículo 2, lo tomamos como la introducción, hoy ya nos corresponde entrar de lleno, ¿verdad?, entrar en carrera con el primer mandamiento en adelante. Así que vamos a ver hoy el primer mandamiento. Ya, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 20, lo puedes anotar ahí si estás tomando apuntes, de los versículos 3 al 6. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra y te rogamos en esta mañana que habla a nuestro corazón y no solo a nuestro entendimiento, que no solo podamos comprender qué es lo que tú nos quieres enseñar, sino también que podamos aplicar a nuestra vida y a nuestro día a día tu santa palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos y nos encomendamos para tu nombre y en tu gloria y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí encontramos, ¿verdad?, en los versículos 3 al 6, lo que nosotros consideramos como el primer mandamiento. Ya sabemos, ya mencionamos el domingo anterior, que Jesucristo resumió todo el decálogo, los 10 mandamientos, en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor Jesucristo resumió, ¿verdad?, los 10 mandamientos, el decálogo. Y el mismo Señor Jesucristo ahí, y aún más tarde también, añadió a esta segunda parte, por decirlo así, ya que la primera parte tiene que ver con nuestra relación con Dios, de los mandamientos 1 al 4, y la segunda parte tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, de los mandamientos 5 al 10, ¿ya? Pero el Señor Jesucristo añadió a esta relación de, ¿verdad?, unos con otros, con el prójimo, que no solo debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos, que era según lo que establecía la ley, sino que el Señor añadió, ¿verdad?, o amplió este principio, este valor absoluto, diciendo que debemos amar al prójimo como Él nos amó. Debemos amarnos unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor Jesucristo. Así es que Él, ahí que lo que hizo fue que tomó el mandamiento, pero aplicó el principio, o lo que dijimos también, o explicamos también el domingo pasado, el valor absoluto, o el valor perdurable, o el principio perdurable de cada uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, ¿verdad?, órdenes específicas dadas por Dios a su nación, a su pueblo, y son aspectos de la ley moral de Dios. Por ser ley moral de Dios, esto aplica en términos generales a toda la humanidad. De hecho, la mayoría, ¿verdad?, de las sociedades tienen como aspectos básicos, quieran reconocerlo o no, los 10 mandamientos. Aunque lo rechacen a Dios, aunque rechacen estos mandamientos, en la mayoría de las sociedades de nuestro mundo actual se entienden estos mandamientos, ¿verdad?, como fundamentales. Ya se sanciona el asesinato, se sanciona, ¿no es cierto?, distintos tipos de transgresiones que puedan generarse. Ahora bien, detrás de cada mandamiento hay un valor, hay un principio absoluto, hay una verdad absoluta que permanece. Ya lo explicamos también. Por ejemplo, cuando el mandamiento dice no matarás, ¿te acuerdas que Jesús en el Sermón del Monte, al validar, al reafirmar y al profundizar en estos principios y valores absolutos de parte de Dios, Él mencionó, no es la palabra correcta que Él añadió, sino más bien que amplió o profundizó en estos mandamientos. Y Él dijo, no matarás, dijo, ¿verdad?, cualquiera pues que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. Ahí profundizó en el valor y en el valor absoluto de este mandamiento. O cuando en el mismo Sermón del Monte, ¿verdad?, Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús profundizó diciendo, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer u a otra persona para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Bueno, ahí el Señor está profundizando en este principio, en este valor absoluto detrás de cada mandamiento. Así que cada mandamiento tiene un principio perdurable, que no solo fue real y significativo y contingente para la nación de Israel, sino que también es real para nuestros días. Ahora, esto es importante entender, ya los principios, los mandamientos del Señor son absolutos y son permanentes. No están desintegrándose ni se están perdiendo. Hoy en día, mucha gente en este mundo los desprecia.
los desecha. Pero eso no significa que los mandamientos no se mantengan firmes. Los mandamientos de Dios son leyes de Dios, leyes morales de Dios. Porque una persona no crea o no quiera creer o se resista a creer en la ley de la... ¿cómo se llama esto? De cuando caen los objetos. La ley de la gravedad, perdón, se me fue la palabra. Ya, que una persona no crea en la ley de la gravedad no significa que puede evitarla. Si una persona se lanza de un 10º piso sin paracaídas o sin ningún medio de seguridad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esa persona va a comprobar que la ley de la gravedad es real. Aunque no la crea, aunque diga, no, yo no creo en eso. No, yo no creo en un Dios creador que creó estas leyes. Aunque resista, ¿verdad?, creer, si se tira de un 10º piso, sin ninguna medida de seguridad, va a comprobar, ya no a la buena, sino que a la mala, va a comprobar que la ley de la gravedad siempre va a cumplir con su función. Bueno, de la misma manera que un delincuente o que una persona se rebela contra Dios, rechaza a Dios, eso no significa que las leyes de Dios no apliquen. De la misma manera, las leyes morales de Dios son absolutas, son permanentes y son válidas hasta nuestros días. Ahora, como dije, detrás de cada mandamiento hay un principio y una verdad perdurable, un valor absoluto que aplica a cada uno de nosotros. Así que estos mandamientos tienen, ¿no es cierto?, una injerencia y una contingencia muy real para nosotros, especialmente el día de hoy, donde hay mucha gente que ha decidido rechazar a Dios, ha decidido amar más las tinieblas que la luz. Y esto es natural, porque como la misma Escritura también nos señala en el Evangelio de Juan, porque sus obras son malas. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Siempre el ser humano caído, inconverso, va a tener la tendencia de inclinarse hacia la maldad, hacia el mal, hacia el pecado. Esto es porque su corazón es un corazón pecaminoso. Ya es como un delincuente, ¿verdad?, que evita la luz, porque quiere efectuar, ¿no es cierto?, sus fechorías bajo la sombra de la oscuridad. De la misma manera, el hombre naturalmente rechaza a Dios porque en su corazón está el pecado y está la maldad. Ahora bien, vamos entonces a este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a ver 4 puntos importantes. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y qué cosas prácticas también debemos cumplir para nosotros poder honrar este mandamiento. En primer lugar, número 1, ¿qué quiere Dios en nuestras vidas? Bueno, número 1, Dios quiere ser el único Dios en tu vida. Dios quiere ser el único, subraya esa palabra, único Dios en tu vida. Vamos a ver varios versículos. Si no alcanzas a llegar, pon atención o después, ¿no es cierto?, durante la semana, puedes repasarlo en el video que va a quedar grabado. Isaías 45, 20 al 24, ya Isaías, capítulo 45, versículos 20 al 24, dice la palabra del Señor. Isaías 45, 20 al 24. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro, ¿qué dice? Fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay más. No hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. La misma declaración, ¿verdad?, en relación al Señor Jesucristo. En Filipenses, ¿verdad?, capítulo 2,
que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Verso 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Así que en primer lugar, Dios quiere ser el único Dios en tu vida porque Él es el único Dios verdadero. El ser humano, como ya dije, rebelde, ha creado sus propios dioses. A esto le llamamos ídolos, pero son ídolos inservibles, no sirven absolutamente para nada. Pasaje muy clásico en esto es el Salmo 115. Salmo, por ejemplo, versículo 115, versículos 1 al 8, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, inservibles, ¿verdad? Vanos. Y cualquiera que en ellos, en estos ídolos vanos, confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda, tu escudo. Bueno, tenemos aquí una descripción muy, muy gráfica y hasta sarcástica, ¿verdad?, de parte de Dios en cuanto a la inutilidad, la vanidad, la vacuidad de estos ídolos falsos. Un ídolo es algo vano, engañoso y no sirve para nada. Mira, volvamos a Isaías, por favor. Isaías 44, 8 al 21. Interesante lo que nos dice aquí Isaías. Isaías 44, 8 al 21, dice acá: no temáis, está hablando de los ídolos, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice Jehová. Sigamos la lectura. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven, no entienden. Y miren lo que describe a continuación. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No, dice, bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, la obra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Mira qué ridículo, ¿verdad? Como el mismo hombre forma su propio ídolo y lo adora. No hay nada nuevo bajo el sol, hoy en día es lo mismo. El hombre adora, ¿verdad?, a los animales el día de hoy, como si descendiéramos de los animales. Dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué necedad más grande, no es cierto? Ni discurre, dice, no discurre para consigo, o sea, no se le ocurre, no se da cuenta. No tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Refiriéndose a un ídolo. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol
Un tronco que nació, creció bajo la lluvia, ¿verdad? Y que ni él mismo, aunque lo haya plantado, ni él mismo produjo su crecimiento. Fue algo que el Dios creador hizo, a través de la lluvia, a través de la tierra, a través de los elementos, pero el hombre rechaza a Dios. Omite a Dios de la ecuación. Verso 20, de ceniza se alimenta su corazón, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Lamentablemente Israel olvidó el nombre de Dios y se fue tras los ídolos. Pero nosotros hoy en día muchas veces también hacemos lo mismo. Un ídolo puede ser cualquier cosa o persona que toma el lugar que le corresponde a Dios. Cualquier cosa que toma el lugar del único Dios verdadero. Y esto la Biblia le llama un Dios, con minúscula por supuesto, un Dios ajeno. Miren lo que dice Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ya, si no alcanza la lectura, por favor, pon atención. Deuteronomio 32, 39, dice aquí la palabra del Señor. Dice, ved ahora que yo, está hablando aquí Dios, ¿verdad? Dios verdadero. Ved ahora que yo soy. ¿Se acuerdan de esa frase, yo soy, que Jesucristo tanto usó en los evangelios y por lo cual incluso quisieron apedrearle los fariseos, los judíos? Porque él se hacía Dios con esta frase. Dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios quiere ser el único Dios adorado. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él quiere ser el único Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa, cualquier persona que toma el lugar de Dios es un ídolo. Es un Dios ajeno. Un ídolo incluso puede ser también una imagen mental o una idea torcida, falsa o ficticia que nosotros mismos nos hagamos de Dios. Por ejemplo, un Dios solo amor, que perdona todo, un Dios, ¿verdad?, que pasa por alto el pecado y la injusticia, un Dios que es puro amor, ¿verdad?, puro afecto, y todos, ¿verdad?, se salvan abrazándose, ¿verdad?, y queriéndose. Ese es un Dios falso, es un ídolo, porque es un Dios que se ha formado en la mente corrupta, ¿verdad?, de algunos que solo ven un aspecto de Dios. O, por ejemplo, un Dios solo justicia. No, un Dios pura justicia, ¿verdad? Que ante el más mínimo desliz cae un rayo del cielo y te consume, ¿verdad? Un Dios, ¿verdad? Que solo es justo y Él no aplica ninguna misericordia y ninguna gracia, ¿verdad?, sobre Él. Un Dios que ya ha determinado todo en la humanidad desde el principio hasta el fin y un Dios que no tiene ni siquiera una intención, ¿verdad?, hacia el ser humano. O un Dios puramente vengador. Un Dios que está esperando, ¿verdad?, que nos portemos mal para darnos duro, ¿verdad? Y todos nuestros males en realidad son castigo y venganza de Dios sobre nuestra vida. O un Dios bonachón, no sé, como tipo, ¿verdad?, viejito pascuero, ¿verdad?, que si nos portamos bien, ese Dios, ¿verdad?, nos va a bendecir. Y esa es una de las mentiras más grandes que hoy en día encontramos en el mundo acerca de este ídolo, ya de que si nos portamos bien, ya nos va a ir bien. Ya como si Dios fuera un viejito pascuero, ¿verdad? Y que tenemos que decirle ahí, ¿verdad?, que sí, nos hemos portado bien y ahí vamos a recibir las bendiciones de Dios. Bueno, Dios no baila a nuestro ritmo. Ya Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Él. Ya un Dios bonachón es una idea torcida, falsa del Dios verdadero. O un Dios lejano, ¿verdad?, que puede ser manipulado por la religión para que tengamos temor de ese Dios y de esa manera, ¿verdad?, controlar, ¿verdad?, nuestras vidas. Vidas que se controlan por medio del temor. Ya un Dios ajeno, ¿verdad?, un Dios lejano, un Dios castigador.
muy común, por ejemplo, en la religión musulmana, o muy común incluso en la religión católica romana. Un Dios lejano, ¿verdad?, que está ahí esperando, en verdad, castigarnos si nos portamos mal. O un Dios simplemente a conveniencia, ¿ya? Un Dios a mi manera, es decir, un Dios que se ajusta, ¿verdad?, a mis necesidades. Un Dios, ¿verdad?, que yo puedo tal vez conseguir, ¿verdad?, y puedo filtrar, ya como es común hoy en día, ¿verdad?, en las páginas web yo puedo ir filtrando, ¿verdad? Ya, un Dios justo, no me conviene esto porque me va a ir mal. Ya, un Dios aquí, no, esto no. Pero este sí, un Dios que me ame, un Dios que me bendiga, un Dios que me dé riqueza. Ah, sí, eso voy a tiquearlo porque eso sí quiero. Un Dios a conveniencia. Bueno, todo eso también es un ídolo. También es un Dios ajeno. Dios no tiene que ver con tu pensamiento ni con tus ideas. Nuestros pensamientos son muy pequeños y limitados. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Él está más allá de lo que podamos pensar, razonar, ni siquiera de lo que podamos desear o lo que nosotros creemos saber. Simplemente Él nos revela su palabra para que nos ajustemos a lo que de hecho Él nos ha revelado. Es más, hay muchas cosas que de Él, Dios, no nos ha dicho nada. Las cosas ocultas, dice la Escritura, pertenecen a Dios. Más las reveladas, lo que Dios nos ha mostrado, es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que las cumplamos. No solo para que las entendamos o filosóficamente razonemos, sino para que haya una interacción práctica en nuestra vida. Bueno, todos estos ídolos, ¿verdad?, ya sea físicos, mentales, emocionales o religiosos, son ídolos. Y hay ídolos también morales que atentan contra la vida, ¿no es cierto?, de los hijos del Señor. Tener ídolos en el corazón o un Dios ajeno es algo que Dios aborrece y repudia. Miren lo que dice Jeremías. Isaías y Jeremías nos aportan mucha información al respecto, porque en aquellos días, en los días de Isaías y en los días de Jeremías, es tal como el día de hoy. Había mucha idolatría en el corazón de los hijos de Dios. Jeremías 44, del 2 al 6, dice, Jeremías 44, del 2 al 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y aquí que ellas están en el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas. ¿A causa de qué están desoladas? A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no os hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso, ¿a qué? A dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor se encendió, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Dios se indigna porque aborrece y repudia la idolatría. Cuando dejamos entrar en nuestro corazón cosas que no honran a Dios, estamos dejando que entre en nuestro corazón un Dios ajeno, un Dios falso. Dios no está para satisfacer tu intelecto, ni tus emociones, ni tu conducta. Dios no está al ritmo de que tú andas. Dios en realidad es un Dios único que quiere una relación personal y cercana, pero Él quiere que nosotros le honremos y le adoremos solo a Él. En segundo lugar, ya vimos que Dios quiere ser el único Dios en tu vida. En segundo lugar, Dios no quiere compartir su gloria ni su autoridad con nada ni nadie. Tú me puedes decir, tal vez Dios es egoísta. Bueno, en realidad sí, es egoísta. Pero Él tiene todo el derecho de ser egoísta, porque Él se honra y se ama a sí mismo y exige de nosotros que le amemos a Él. Ahora, tú no puedes estar de acuerdo, tú quieres honrarte a ti mismo, tú quieres ser egoísta a ti mismo tal vez, pero en realidad lo único que debemos amar es a Dios, ni siquiera a nosotros mismos. Si yo me amo a mí mismo más que lo que debo amar a Dios, entonces soy un idólatra.
porque Dios no quiere compartir su gloria ni su autoridad con nada ni con nadie. Penosamente, el alma del hombre hoy en día, el hombre rebelde, no está dispuesto a darle a Dios todo su corazón. Miren lo que dice, por favor, Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 32. Segunda de Reyes 17, verso 32 dice: temían a Jehová, y esto es muy lamentable, ¿ya? Y es porque el hombre siempre busca de alguna manera arreglar a Dios a su conveniencia, acomodar las cosas a su propia conveniencia. Mira el estado calamitoso, ¿ya? Y terrible en que cayó la nación de Israel. ¿Ya? Y esto es en el tiempo justamente de Isaías y Jeremías. Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo, esto es, personas que no les correspondía, ¿ya? Esto es, personas que no eran de la tribu de Leví, hicieron sacerdotes en los lugares altos. ¿Ya? Y solamente los hijos de Leví debían ser sacerdotes. Dice que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Pero mire lo que dice el 33, qué terrible condición. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Mire lo que dice. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Dice, de donde habían sido trasladados. ¿Qué significa esto? Bueno, solo para darles el contexto, el rey de Asiria tomó cautivo a Israel, al reino del norte, y se lo llevó a su reino. Se los llevó a Damasco, se los llevó a Siria, ¿verdad? Los deportó. Y gente de otras naciones, de Egipto, de Babilonia y de otras religiones y culturas, el rey de Asiria los trajo a vivir a Israel, especialmente a Samaria. Es decir, quiso de alguna manera eliminar el sentimiento, el sentido nacional de Israel. Quiso exterminar a Israel como nación, mezclándolo con distintas naciones. Es decir, sacó a los israelitas de Israel e introdujo de distintas naciones personas, ¿verdad?, para que habitasen ese territorio, destruyendo así a Israel como nación y como identidad. Esa era la intención de este rey, ¿no es cierto?, pagano. ¿Ya? Volvamos a nuestro texto ahí, en 2 Reyes 17, ya del verso 32 en adelante. Dice, temían a Jehová, el 33, y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, muchos babilónicos, egipcios y de otras culturas que estaban ahí, llegaron a Israel, aprendieron del Dios de Israel y mezclaron una especie de sincretismo religioso, mezclaron su creencia. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidéis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová y vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así, y esta era condición de los extranjeros que habían llegado a Israel, como también, lamentablemente, de los mismos israelitas que habían quedado ahí y que se mezclaron con estas naciones paganas. Dice el 41, así temieron a Jehová aquellas gentes, ya, es decir, respetaron a Dios, y al mismo tiempo, mire lo que dice, sirvieron a sus ídolos. ¡Qué condición más patética! Dice, y también, y esto es aún peor, porque obviamente el ejemplo se transmite de los padres a los hijos
y a los hijos de los hijos. ¿Y te acuerdas que el Señor dijo que yo vengaré, ¿no es cierto?, y haré justicia hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Miren lo que dice. Al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Y tú crees que esto es muy distinto de lo que ocurre hoy en día? Como hoy en día muchos, aún creyentes o cristianos, honran a Dios, pero también honran a ídolos paganos en su corazón. Mezclan, ¿verdad?, una especie de adoración falsa, porque solo Dios debe ser adorado. No podemos servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo, porque o amaremos a uno y aborreceremos al otro, o estimaremos a uno o menospreciaremos al otro. Incluso ahí, aún más específico, el Señor dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Hoy en día el mundo está con un corazón dividido y aún el cristianismo está con un corazón dividido. Dios quiere ser el único Dios en tu vida y no quiere compartir ni su gloria ni su autoridad con nadie. Es una realidad muy, muy patética y actual para nosotros hoy en día. El pasaje que se de esta es Lucas 16:13, por si lo quieres anotar. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y como algunos saben, la palabra riquezas ahí en el texto original es la palabra mamón. Y era específicamente un Dios relacionado con la riqueza. Y no solo con la riqueza, sino con los placeres de este mundo y con la comodidad, con el confort de este mundo. Así hoy en día muchos creyentes, muchos cristianos, lamentablemente honran a Dios, pero también honran al Dios de la comodidad, al Dios de este mundo, al Dios de la riqueza. Hoy en día vivimos en una sociedad extremadamente idólatra y debemos tener mucho, mucho cuidado de no permitir ídolos en nuestro corazón. El lujo, la riqueza, la comodidad, el estándar de vida, la comodidad de vida, la seguridad, incluso la salud. Para muchos hoy en día la salud consideran que es lo más importante en la vida. Tú le preguntas a la gente común, ¿qué es lo más importante? La salud, la educación. No, eso no es lo más importante es Dios. ¿Qué pasa si Dios quiere, como en el caso de Job, que tengas que enfrentar una enfermedad terrible? ¿No es la gloria de Dios la que se debe manifestar? ¿Qué pasa si es que Dios quiere que perdamos todo de una vez? ¿No es la gloria de Dios la que se quiere manifestar? Aún nuestra vida, la Biblia dice, ya pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Al Señor debemos honrar en nuestra vida o incluso en nuestra muerte. La verdad, hermanos, es que muchas veces en el cristianismo se produce este problema tan terrible de un sincretismo espiritual. Dios quiere ser el único en nuestros corazones. En tercer lugar, por lo mismo debemos identificar muy bien si hay ídolos en nuestro corazón. Los más comunes y los más peligrosos hoy en día para los hijos de Dios son los siguientes. Y voy a solo mencionar algunos. Hay muchos, múltiples y de diversas maneras. Solo quiero rápidamente mencionar algunos. En primer lugar, la corriente de este mundo y las cosas que el mundo nos ofrece. Esto está a vista y paciencia, ¿verdad?, de todos nosotros, aún en los medios de comunicación. Primera de Juan 2, 15 al 17, pasaje clave con respecto a esto. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice, no améis al mundo. Y añade, ¿verdad?, ni las cosas que están en el mundo. Podemos identificar algunas cosas que están en el mundo y que pueden llegar a compartir la gloria con Dios. Quizás podríamos decir, no, hay cosas que no toman el lugar de Dios, pero si es que hay cosas que comparten el lugar con Dios, entonces es un ídolo, es un Dios falso. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es lo que dice, porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde están tus deseos? ¿A qué se inclinan tus deseos? ¿Tus deseos se inclinan a la palabra de Dios? ¿Tus deseos se inclinan a la oración? ¿Tus deseos se inclinan a amar y honrar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Tus deseos se inclinan a congregarte con tus hermanos? ¿Tus deseos se inclinan a amar y servir a tus hermanos? ¿Tus deseos se inclinan a compartir el Evangelio, el nombre, la gloria y la salvación de Dios a todas las naciones? ¿Tus deseos se inclinan hacia Dios? ¿O tus deseos están en los deseos de la carne, complacencia de los sentidos y los deseos carnales? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Si es tan común hoy en día la autocomplacencia y la autosatisfacción. Los deseos de los ojos, la fascinación con el resplandor, la sensualidad, la codicia y la publicidad mundana. Lo que vemos, cómo nos vestimos, nosotros nos preocupamos de nosotros mismos para mostrar a los demás. Es tan común hoy en día ver cómo las personas, ¿verdad?, buscan su satisfacción y su sentido en la forma como se presentan a los demás. Hoy en día, ¿verdad?, las famosas selfies, ya que son tan comunes, que a propósito no hay nada nuevo bajo el sol. Ya, a mí me gusta ver documentales de culturas antiguas, ya en Egipto, y antes se tomaban sus selfies también. Solo que lo hacían, ¿no es cierto?, de manera más permanente que nosotros, porque las grababan en piedra, ya, o las tallaban en piedra, en bajo relieve, ya, o en estatuas. Pero al final es lo mismo, ¿verdad? Mostrarse. Y mostrar, por supuesto, una escena, una pose bastante particular, ¿verdad? No cualquier pose, sino que tenía que ser la mejor, ¿ya? ¿Te das cuenta? Estaba el otro día viendo un programa sobre el busto de Sefiramis, ya una de las supuestamente faraonas romanas ya más bonitas o sea, perdón, no romanas, sino que egipcias, ya más como bonitas del tiempo de los egipcios. ¿Ya? Y seguramente, ¿no es verdad? Ahí el artista tuvo varios bocetos para poder sacar, ¿verdad?, la selfie perfecta, la imagen perfecta, ¿verdad? En realidad es casi una obra de arte. Bueno, todavía están investigando si realmente es verídica o no. Pero me llama la atención que el ser humano siempre ha tenido esto. Siempre ha tenido esto de trascender, ¿no es cierto?, de mostrarse, de mostrar más allá. Tú subes a un cerro, ¿verdad?, y vas a encontrar, aquí estuvo. Ya, desde eso, ¿verdad?, siempre queremos trascender y mostrarnos nuestros logros. Bueno, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, satisfacción con la riqueza, el estilo de vida, el estatus, el glamour mundano, la comodidad de este mundo. Hoy en día, para muchos, aún la salud se ha transformado en una religión. Es una religión para muchos hoy en día. La comodidad, el estilo, la seguridad de vida se ha transformado casi en una religión. Otros aspectos también, como el éxito mundano. ¿Qué sacar el hombre si, como dijo el Señor Jesucristo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El éxito mundano no es lo más importante, pero para muchos hoy en día el éxito laboral, el éxito estudiantil, el éxito en todos los sentidos de la vida es lo más importante. La satisfacción, el autodesarrollo, lo puede llamar de muchas maneras. El Salmo 131, yo lo voy a leer del 1 al 3, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Hoy en día la autoestima, ¿verdad?, busca posicionarse como lo más importante en la vida de las personas. Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. No anduve en cosas demasiado sublimes para mí. Si buscas para ti grandezas, como dice la Escritura, no las busques. Porque el único que debe satisfacer la validez en nuestros corazones es el Señor. Muchas veces por nuestra baja autoestima o tal vez incluso por sentimientos de inseguridad queremos sobresalir o queremos, ¿verdad?, ver cosas grandes de Dios en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Pero el único que debe llevar la gloria es el Señor, no nosotros. Las cosas de este mundo y el éxito de este mundo son pasajeros, como una planta, como una hierba, como la hierba del campo, ¿verdad?, que hoy día es y mañana es echada en el horno y desaparece, se fuma. A mí me gusta, ¿verdad?, allá donde yo vivo hay un cerro, ¿verdad?, y siempre en primavera aparecen estos dedalitos de oro.
Qué bonito, ¿verdad? Pero duran la nada misma. Ya yo a veces les saco fotos para tratar de perpetuar un poquito más el tiempo de la belleza de la creación, pero son muy espurios y pasajeros. Así es la gloria de este mundo. Así es la gloria tan pasajera, el éxito mundano. O los amigos, las amistades. Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice el libro de Santiago, enemigo de Dios. Las amistades mundanas. La Biblia claramente nos dice en 2 Corintios 6, 14, 15, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué comunión entre Cristo y Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Te das cuenta? ¿En qué momento el cristianismo tuerce su corazón? Mira lo que dice 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 3 al 5. Solo para complementar este punto. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? Aquí gentiles es un término, ¿no es cierto?, que es sinónimo de persona incrédula, persona inconversa. Ya dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? Las cosas de este mundo, ¿no? Los placeres de este mundo. Las fiestas mundanas, la música mundana, la forma de vestir mundana, la riqueza mundana, en fin. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación. Miren lo que dice, y abominables idolatrías, porque la idolatría es abominable, y cualquier cosa que llegue a ser más importante que Dios en mi vida, o que quiera compartir con Dios, es idolatría. Puede ser el trabajo. Si para mí es importante el trabajo y soy trabajólico, y puede que mi trabajo esté reemplazando, ¿verdad?, a Dios, es una abominable idolatría lo que dice la Escritura. Puede ser los estudios, puede ser las amistades. Dice, estamos leyendo, me perdí, el 1 de Pedro 3, 4, 3 al 5. 4, sí, 4, 3 al 5. Dice el versículo 4, sí, dice, a estos, a los incrédulos, a los paganos, ¿verdad?, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Al mundo incrédulo le parece extraño que no participemos, ¿verdad?, en sus conductas pecaminosas. Seguramente tú lo has vivido con tu familia que es inconversa o con amistades antiguas que son inconversas. Ah, ¿cómo no te vas a tomar una cervecita? Si eso no le hace mal a nadie. Todos lo hacen. Ah, pero ¿cómo no te vas a tomar una copita de vino? Ah, pero ¿cómo no vas a ver este programa? Ah, pero ¿cómo? Para ellos es extraño porque están habituados a las cosas de este mundo y a la maldad de este mundo. ¿Te das cuenta? Dice, les parece cosa extraña y os ultrajan y os persiguen. Si tú te comportaras como ellos, no te molestarían y no pasaría nada, ¿verdad? Pero ya el hecho que nosotros no participemos con ellos en esas conductas, ¿qué reacción hay de parte de ellos hacia nosotros? ¿Un menosprecio? ¿Una burla? ¿Un rechazo? Obviamente. Bueno, otro aspecto, aún los seres queridos. Mira lo que dice Lucas 14:26, un pasaje bien conocido. Nuestro amor a Dios debe ser tal que nuestro afecto hacia nuestros seres queridos, no significa, ¿verdad?, que los debemos rechazar, pero sí en comparación a Dios debe ser, ¿no es cierto?, aún menor. Miren lo que dice Lucas 14, estoy en Romanos, perdón. Lucas, capítulo 14. Lo tiene, versículo 26. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muchos padres hoy en día no quieren sacrificar a sus hijos
trayéndolos a la iglesia o exponiéndolos, ¿verdad?, al frío o a acostarse tarde porque tienen que levantarse temprano al colegio. Muchos no quieren, ¿verdad?, sacrificarse a sí mismos o a sus hijos. Para muchos, ¿verdad?, no quieren sacrificar su familia. Cuando vienen visitas, por ejemplo, muchas veces preferimos, ¿verdad?, darle tiempo a la familia que al Señor. Ahora, por supuesto que en todo tenemos que tener un equilibrio. Si nuestra familia no conoce al Señor, prediquémosle el Evangelio. Compartámosle la palabra del Señor. Asegurémonos, primero, de que sepan quién es Cristo y cómo les puede salvar. Pero una vez que nos aseguremos de eso, dejemos también muy claro quién es nuestro Dios y quién es el Señor de nuestra vida. ¿Quién tiene el primer lugar? Y luego lo que viene después. Qué importante, hermanos, es que nosotros le demos a Dios el primer lugar en nuestra vida y no compartamos su gloria con nada ni con nadie. Porque Dios quiere ser el único en tu corazón. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. A Él debemos servir, a Él debemos adorar y a Él debemos honrar. Luego vienen todos los demás. Esto significa que ni aún tu familia es lo más importante en tu vida, sino que tu Señor, tu Dios. Ahora, ¿Dios quiere que tú seas descuidado con tu familia? Bueno, no. Por eso es que Él mismo nos ordena y nos manda, en el caso, por ejemplo, de los padres, de criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. No lo voy a tocar porque se va a traumar el pobrecito. Bueno, Dios dice en su palabra, lo castigarás con vara y no morirá. No, pero es que ese es el problema. Es que yo creo, es que yo pienso. ¿O realmente estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice en su palabra? También la Biblia dice, ¿verdad?, que no debemos tratar con aspereza a nuestras esposas, sino amarlas, como Cristo amó a su iglesia. Y debemos ser sabios para vivir con ellas. Dios también dice a las mujeres que deben honrar y respetar y obedecer a sus maridos. No menospreciarlos, ni burlarse de ellos, ni menospreciarlos frente a otras personas. Dios también dice a los hijos, ¿o no?, que deben honrar y respetar a sus padres. Sí, Dios es primero, pero Dios también, que es primero, Él dice a los hijos que obedezcan a sus padres. Bueno, ahí es donde está el equilibrio. El equilibrio no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. No seas de aquellos que dicen, ya, voy a hacer una escala de prioridad, ¿no es cierto? Y primero Dios, después la familia, después la iglesia, después el trabajo. No hagas eso. Primero Dios. Segundo, Dios también. Tercero, Dios. Y después deja que Dios ordene el resto. No te preocupes tú de hacerlo. No te corresponde hacerlo. Porque pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados por precio. Y si Él quiere tomar a nuestros hijos, como en el caso de Job, bueno, Él lo hará. Si Él quiere tomar, ¿verdad?, a nuestra esposa o a nuestros amigos, a nuestros padres, bueno, la gloria sea para Él. Bueno, eso es un entendimiento equilibrado y completo de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No dejemos que la idolatría entre en nuestro corazón. Bueno, hoy en día otra cosa muy común el día de hoy son los animales. Como los animales, incluso yo he visto que llegan a ser más importantes que aún un niño. Me van a perdonar los que aman los animales, pero yo encuentro increíble que hoy en día no solo, ¿verdad?, los dueños de animales tengan que estarle recogiendo, ¿verdad?, sus excrementos a los perritos, ¿verdad?, sino que hasta limpiarlos. La verdad es que lo encuentro increíble. ¿A qué punto ha llegado la sociedad hoy en día que incluso a veces hasta un animal se cuida más que un niño? Qué terrible, ¿te das cuenta? Claro, el niño lo mandan a la guardería y ahí lo dejan. No, pero el perrito no me toquen al perrito. Eso ya es maltrato animal. Te puede estar preso. Increíble, ¿verdad? Qué terrible. ¿Te das cuenta cómo la mentalidad del mundo hoy en día está tan torcida? Claro, pues si se ha establecido en la mente de muchos que descendemos de los animales, entonces quizás, no sé, pues ese perrito será tu abuelo. Ese gatito, ¿verdad?, será tu, no sé, tu tatarabuelo. Ya, yo no tengo nada en contra de los animales, me gustan los animales, tengo hasta una mascota en la casa, así que no es problema
que tenga problemas con los animales, y la cuido a propósito, ¿eh? Pero ¿sabes qué? De repente el ser humano tiene un corazón tan torcido que a veces ese tipo de cosas llegan a ser más importantes. ¿Y sabes por qué eso es así a propósito? Porque llenan un vacío que debería llenar Dios, no una mascota, no un hobby, un vacío que Dios debería llenar en nuestra vida. Qué bueno es tener un animalito y suplir así también la soledad que hay en nuestro corazón, en el caso de que así sea. Pero no, esa soledad primeramente debería suplirla Dios. Mira qué importante esto. Pueden ser incluso los estudios o la profesión. No, lo más importante son los estudios. Si tú le preguntas a un papá común hoy en día, ¿qué es lo más importante que tú le vas a dejar a tus hijos? Bueno, quizás los más materialistas, ¿verdad?, te van a decir, bueno, una buena herencia, una buena casa, un buen auto, ¿ya? Y otros quizás no tan materialistas, más idealistas, te van a decir, bueno, no, los estudios. No importa lo que me sacrifique, una buena carrera. ¿De verdad eso creemos que es lo más importante que le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Y qué del temor de Jehová? Tú puedes tener una excelente carrera, puedes tener un magíster, una maestría, un doctorado en micro y macroeconomía global y ser la persona más deshonesta y corrupta de este mundo, como muchos políticos hoy en día. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Una carrera? Mejor déjale temor de Jehová. Mejor déjale amor por la palabra del Señor. Para muchos la carrera es como lo más importante, lo más relevante. No, si mis hijos no estudian en una buena universidad, ¿verdad?, y sacan una buena carrera, yo no le he dejado nada. Bueno, ¿y qué de la palabra del Señor? ¿Y qué pasa si tu hijo quiere terminar el colegio, irse a un seminario, irse de misionero, no sé, al Amazonas? Ah, no, es que eso sería... ¿Qué sería? ¿Sería o no la voluntad del Señor? ¿Para qué criamos hijos? ¿Criamos hijos para nosotros? ¿Para que después nos sustenten? ¿Criamos hijos para que ellos sean lo que nosotros nos fuimos y satisfacer así un sentido de, no sé, de autosatisfacción humana? ¿Para qué criamos nuestros hijos? ¿Has pensado alguna vez si tú tienes hijas? Yo tengo 3 hijos, 3 varones. ¿Para qué crías tus hijas? ¿Las crías para que sean unas buenas esposas de un hombre de Dios? ¿Y que honren a Dios en su matrimonio? Las crías a tus hijos, si tienes hijos varones, para que sean hombres de Dios y que amen a sus esposas y que las traten bien, así como tú tratas a tu esposa. Bueno, todo esto tiene que ver con lo mismo. Hoy en día estamos en un mundo tremendamente idólatra que se mete en el corazón y distorsiona las cosas. Hoy hay muchísimos más de estos ídolos que se meten en el corazón y que son muy comunes y que acechan al cristiano. No caigamos en este error, el que cometieron, este pecado, el que cometió la nación de Israel, sino que confiemos en el Señor. Finalmente, y con esto vamos a concluir, Ezequiel 14. Ezequiel 14. Ezequiel nos muestra qué debemos hacer al respecto. Ezequiel 14, versículos 1 al 8. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Habladles, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, Dios le está diciendo a su profeta: si viene alguien que tiene ídolos en su corazón, yo le voy a responder. No le respondas tú, déjamelo a mí. En otras palabras, eso le está diciendo. ¿Y qué es lo que les va a decir el Señor? Dice el verso 5: para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos,
Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Y esto, hermanos, es el último punto. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo vencer y sacarlos del corazón? Dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro corazón de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Estos ídolos se meten en el corazón. Ya lo hemos visto. Nos apartan de Dios. También ya lo vimos. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer al respecto? El versículo 6 da la respuesta. En primer lugar, morir a ellos. Dice, convertíos. Convertíos. Eso es lo que debemos hacer. Convertir de nuestro corazón al Señor. Morir a estos ídolos y darnos la vuelta e ir en pos de Dios. En segundo lugar, darles la espalda. Dice, volveos de ellos. Debemos darle la espalda y dejarlos atrás. Como los convertidos de Éfeso, ¿te acuerdas? Que ellos quemaron todos sus libros de magia. Se hizo la cuenta de esos libros y era mucho dinero. Pero ellos realmente se convirtieron y cortaron los puentes para no volver atrás. Y en tercer lugar, alejarnos de su influencia. Y luego dice, apartaos. Dice el Señor, apartad vuestro rostro. Como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 10, huid de la idolatría. Tres cosas son importantes que debemos hacer. Primero, convertirse de corazón. Convertirse de los ídolos, morir a un ídolo. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos, dice la Escritura. Segundo lugar, volverse de ellos, darle la espalda, cortar los puentes y cortar cualquier vínculo que tengas con ese sistema de idolatría. Y en tercer lugar, apartarse de su influencia. Si esto significa tomar decisiones importantes, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios vale la pena. Recuerda el primer punto, Dios quiere ser el único Dios en tu vida. Eso es lo que significa este mandamiento. Este es el principio y el valor perdurable de este mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites escucharla, Señor, y nos permites poner atención a lo que tú nos quieres decir a través de ella. Nos encomendamos en tus manos y te damos la gloria y la honra, Señor, que solo tú mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos, Dios mediante, en una próxima oportunidad.